El mensaje caló profundo en mi alma, sobre todo porque es el mensaje bíblico que se ha predicado desde los primeros apóstoles, siervos del Señor, acerca de la gracia, la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo, sin necesidad de las obras humanas, ni tradiciones, ni fundamentos que podamos poner más que a la fe en Jesucristo. Esa justificación es el ser declarados justos delante del Señor sin culpa, así como Abraham creyó en Cristo, donde el Señor se lo mostró y él creyó en Jesús. Asimismo lo podemos ver en Gálatas, en Romanos y Jesucristo predicando también que Abraham lo vio. Esa es la misma fe que yo tengo en el Señor, que creo en Jesús y soy ahora justificado, declarado sin pecado delante de nuestro Señor. Es importantísimo porque hoy en día se ha diluido el evangelio y es uno de los peligros que nos habla la carta de Gálatas, que no podemos diluir el evangelio. Se escuchan exposiciones como dicen, ven a Jesucristo y te serás feliz, ven a Jesucristo y serás sano, pero no se va al punto claro del evangelio, que es que somos pecadores y necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Necesitamos exponer claramente el Evangelio de Cristo para que hayan verdaderamente hombres y mujeres nacidos de nuevo. Indudablemente, es una capacitación que toda iglesia necesita, pues es bíblica, doctrinal, homiléticamente excelente y además que es algo que se necesita reafirmar el Evangelio de Cristo por medio de la fe, solamente por gracia, solamente por la fe en Jesucristo. Así que lo recomiendo a todos. Fue una palabra muy profunda, una palabra de verdad impactante y me llamó poderosamente la atención la facilidad con que volvió nuestro corazón a las Escrituras. Cuando hablamos de la salvación a través de la fe, de cómo Abraham fue llevado a conocer al Señor, verdaderamente a conocer el mensaje, el cual creyó, y definitivamente creo que necesitamos a volver a tener esa comprensión en nuestro corazón de la forma en que Abraham se relacionó con Dios, con el mensaje de salvación, para poderlo entender y hacerlo nuestro. Es impresionante cómo nos desviamos fácilmente, ¿verdad?, de lo que es la escritura, lo que enseña la palabra, porque traemos trasfondos muchas veces religiosos, ¿verdad?, de un pasado, y cuando venimos al Señor comenzamos a luchar por tratar de comprender las escrituras y por tratar de aplicarlas, pero a veces caemos en el error de estar tratando de añadirle a la palabra con nuestras intenciones, con nuestro deseo de hacer algo por agradar a Dios o por alcanzar el favor de Dios o su salvación. Me impacta mucho cómo la palabra es clara y esta enseñanza nos ayudó a entender con claridad que la obra de justificación para Abraham descansaba en su fe, en la palabra del Dios vivo, aún en la personalidad del Dios vivo, ¿verdad? Su confianza en Él fue creciendo, como nos fuimos enseñando en la enseñanza hoy, fue creciendo de una creencia personal a una creencia que afectaría a la posteridad. Sin duda alguna, sin duda alguna, puedo atreverme a decir que mientras escuchaba el mensaje ahora, tuve que hacer mucha fuerza para no llorar. De verdad sentí la presencia del Señor hablando a través del Espíritu Santo, a través del expositor, y percibí que de verdad la palabra de Dios tiene el poder para convertir nuestros corazones. Y creo que no hay otro camino, sino solo el camino que Abraham transitó, que fue el camino de la justificación por la fe. Sin duda alguna, creo que estamos en un punto en la iglesia hoy donde hemos olvidado la esencia del Evangelio, hemos añadido muchas cosas, o tal vez complicado el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Por eso creo que estas capacitaciones son necesarias para volver el corazón de la iglesia a la sencillez de la escritura, a la verdad de ese mensaje tan claro, y también para volver a ratificar lo que creemos. Creo que es sumamente importante. Quiero agradecer de verdad profundamente a todo el equipo que vino hoy acá a traernos este mensaje, y creo firmemente que es una labor del Espíritu Santo hoy volver el corazón nuestro a la verdadera fe, a la esencia de su palabra. Algo, que aprendí bastante fue, que Abraham creyó y por la fe, ¿verdad?
que él tuvo en Dios, ¿verdad? Eso, me quedó a mí impactado, impregnado en mi corazón, que es por fe verdaderamente que somos justificados delante del Señor. Ahora reconozco verdaderamente que he sido redimida de mi pecado, ¿verdad? Que estoy justificada delante del Señor, ¿verdad? Por medio de que Jesucristo me justificó, Jesucristo lavó mi pecado, yo reconocí mi pecado, ¿verdad? Y me declaro libre para el Señor. Hermano, porque en mi corazón está el amor por el prójimo. Y en la condición que yo estaba, cuando me hablaron de Jesucristo, mi vida cambió. Y lo que yo tengo ahora en mi corazón es la pasión y, y el llevar a esas almas a Cristo para que conozcan lo que yo conocí. Lo que me llamó poderosamente la atención del mensaje es sobre la historia en sí de Abraham, desde el primer hecho que ocurrió con el Señor hasta canalizarlo de la forma como lo canalizó en representación de Cristo. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención ese vínculo que es real, bíblico y fundamental para la fe cristiana. Lo de la justificación fue increíble, fue sorprendente, creo que fue muy claro, creo que he comprendido o hemos comprendido todos que la justificación de Abraham está entrelazada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y lo vimos verificada por medio de los textos que usó el pastor. Entonces creo que la justificación es amplia en ese sentido porque Abraham expresó verdaderamente y lo vivió a nivel personal. Entonces creo que esa justificación del pecado que hizo históricamente, hablando lo que hizo Abraham, pues nos envuelve a nosotros porque sabemos que es parte de nuestros principios bíblicos para tener fundamentos sólidos para defender este punto tan importante. Amén, amén. Creo que por medio de la gracia del Señor he recibido la justificación. Creo que Él me perdonó. Creo que Él me ayudó a ver mi error y ahora puedo decir, por la misericordia de Dios, que soy libre de todo pecado por su inmenso amor y misericordia. Es importante porque creo que puede evacuar muchas dudas de muchas personas acerca de lo real, de la realidad bíblica, acerca de este tema tan importante. Creo que quedó muy claro y es necesario incluso para todas las generaciones actuales poder entender a la luz de la palabra este tema que los puede traer una libertad espiritual que realmente se necesita en estos tiempos. Necesitamos realmente enfocarnos en lo que la Biblia nos enseña acerca de incluso de nuestra salvación y en nuestra justificación de pecado. Entonces considero verdaderamente que todas las iglesias cristianas que profesamos que Cristo es nuestro Señor, poder tener estos recursos para poder ampliar aún mayormente el conocimiento en pos de un crecimiento espiritual.